Como saben, el gobierno nacional anunció una nueva reforma tributaria que está pendiente de aprobación y por eso me pareció valioso, fundamental, crucial, importante, urgente hacer este video. Hoy vamos a hablar de la historia de las reformas tributarias en Colombia por todo lo que les mencioné anteriormente, pero también porque uno tiene que hablar de economía. La economía mueve al mundo. Y para el tema de hoy tenemos que tener en cuenta que un estado vive, come, se mantiene gracias a los impuestos. Principalmente hay dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que resultan de la renta, de la riqueza, de los ingresos y son impuestos progresivos, es decir, entre más tienes, más debes pagar. Por el contrario, los impuestos indirectos no consultan la capacidad de pago de las personas. Son más fáciles de recaudar, pero a la larga generan mayor desigualdad económica. En Colombia hay muchos impuestos, pero los principales ingresos del Estado provienen de la renta y del IVA. Y según la DIAN, principalmente del IVA. Es decir, que en este momento la mayor carga tributaria está sobre los impuestos indirectos. Pero esto no siempre fue así. Y ahora sí, aquí empieza el video. A inicios del siglo XX no existía un impuesto a la renta formalmente implementado. Los principales ingresos del Estado provenían de las aduanas, del comercio exterior y de un impuesto que se llamaba el impuesto al timbre y al papel sellado. Según los economistas, hasta 1922 se aplicó realmente el impuesto a la renta. Y ciertamente en el siglo XIX hubo intentos, pero como todo fue un revolcón, pues no se pudo. Con la llegada del impuesto a la renta se buscó modernizar el sistema tributario colombiano. La idea de ese impuesto es que cada quien pagara según pudiera y que ninguna fortuna se quedara por fuera de la tributación. Se clasificaron entonces las rentas dependiendo de su origen, si eran de trabajo, si eran de riqueza, si eran de capital o si eran mixtas, y en función de eso se les cobraba valores diferentes. Pero eso fue un desorden tremendo, así que lo que decidieron hacer al final fue agrupar todo y darles un máximo de cobro del 8%. Para los años 30, el gobierno liberal implantó tres reformas tributarias: la de 1931, la de 1935 y la de 1936. Con esa reforma se buscó fortalecer los impuestos directos sobre los impuestos indirectos. Se elevaron las tarifas de renta, se creó el sistema de retención en la fuente y se crearon los impuestos al patrimonio, a las donaciones. En parte, estas reformas fueron necesarias para suplir los gastos de la guerra colombo-peruana y además para salir de una crisis económica que se venía generando por una caída en las exportaciones. Como la mayor parte de los ingresos seguían siendo de aduanas y de comercio exterior, pues... Sin embargo, esta reforma fue criticada por los más ricos del país porque se tributaba sobre sus rentas, sobre sus riquezas, sobre las sucesiones y las herencias que ellos tenían o que iban a tener. El presidente de ese momento, López Pumarejo, defendió la reforma precisamente diciendo que los más ricos del país eran los que menos impuestos pagaban en comparación a las grandes fortunas que tenían. Y también como resultado de esa reforma se creó la DIAN. Aunque el impuesto a la renta empezaba a fortalecerse, seguíamos dependiendo mucho, como ya les dije, de las exportaciones, y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial eso fue un lío tremendo. A Santos Tío, como tío abuelo, le tocó crear leyes en los años 40 que aumentaron el porcentaje de pago de los impuestos sobre la renta, y con ello se buscó aumentar el fondo para la defensa, financiar las cuotas cafeteras y la deuda nacional. Luego vinieron los bellos años 50 en los que Colombia tuvo una prosperidad económica debido a una bonanza cafetera. Como tal vez se han dado cuenta o sus abuelitos les cuentan o ustedes han leído por ahí, Rojas Pinilla fue uno de los presidentes que más obras públicas realizó. ¿Y cómo se pagaban esas obras? Pues con impuestos. Rojas aumentó el impuesto a las rentas y a los avalúos catastrales. En cuanto a la renta, sobre todo hubo aumentos para las empresas, para las sociedades, y por supuesto eso no los puso contentos. Pero con esa medida, hacia los años 50, la renta ya significaba un poquito más de la mitad de ingresos del Estado. Luego vino la Junta Militar que, como buenos militares, intentaron dar orden a todas esas leyes sueltas que andaban por ahí y buscaron agruparlas en un estatuto de impuestos. Como proceso de eso tenemos la Ley 81 de 1960, que ordenó quiénes eran los contribuyentes, las bases de tributación, las bases de renta, las rentas brutas, las exenciones, el patrimonio, pero le bajaron al impuesto a la renta. Aunque en los años 60 se creó la renta para la propiedad rural, realmente habían muchas exenciones y deducciones que se podían realizar a las grandes
grandes empresas, que eran las que debían pagar más. Los primeros gobiernos del Frente Nacional sobrevivieron gracias a, en parte, préstamos de órganos internacionales. Y yo sé que ustedes siempre se han hecho esa pregunta: ¿quién carajo se inventó el IVA? Pues Guillermo León Valencia, más conocido como el abuelito de Paloma Valencia, o al revés, Paloma Valencia es conocida por ser la nieta de Guillermo León Valencia. Resulta que en 1963 se expidió una ley por primera vez con la cual el gobierno podía establecer impuestos nacionales sobre la venta de determinados artículos, y así se estableció el impuesto a las ventas. Además, entre otras cosas, durante el Frente Nacional se aumentó el impuesto a la renta, se crearon deducciones para la retención en la fuente y, muy importante, muy importante, se creó el impuesto a la gasolina. Y por supuesto, esas medidas aumentaron los ingresos estatales. Una de las reformas más importantes que se hicieron en el siglo XX fue la de 1974. Desde 1970 hasta 1974 disminuyó el recaudo porque había muchas deducciones y había muchas exenciones en el sistema tributario, especialmente para los agricultores y los ganaderos. Ustedes dirán: ay no, sí, tan chévere que les cuenten al campesino. Pero es que en Colombia los dueños de la tierra y los dueños de las vacas no son los campesinos. Además, la inflación estaba creciendo. Con la reforma del 74, el objetivo era gravar a todas las personas, independientemente de su contribución al desarrollo económico del país. Eso fue lo que dijo el gobierno. Entonces, otra vez, se aumentaron las tarifas de renta, se aumentó el IVA del 4 al 15% y se creó el impuesto de ganancia ocasional. Pero esa reforma no tuvo los resultados esperados porque hubo mucha evasión y la inflación no mejoró. De hecho, en los años siguientes hubo una contrarreforma que básicamente borró lo que había hecho la reforma anterior. Pero entonces, paremos aquí un segundito. Hasta este momento, si se han fijado, la principal medida de los gobiernos para aumentar los ingresos era crear más impuestos, pero sobre todo aumentar los porcentajes de renta. A partir de los años 80 pasa otra cosa. En el gobierno de Belisario Betancur se redujeron las tarifas, pero se aumentó la base gravable. Eso quiere decir que si antes solamente las personas que tenían, no sé, 1.000 millones de pesos tenían que pagar, ahora las personas con 500 millones también debían pagar. Menos porcentaje, pero mayor número de personas pagan. También se permitió que el gobierno modificara el impuesto a las ventas hasta en un 35%, pero por supuesto no todos los productos pagaban eso. Había diferentes tarifas para cada cosa y precisamente por eso había tanto descontrol en el cobro. Así que en 1983 se estableció que la tasa única iba a ser del 10%. Y además, a partir de ese momento empezó a pagarse el IVA como lo pagamos ahora. O sea, antes solamente se cobraba para manufacturas y para productos importados, pero desde 1983 el impuesto se pagaba sobre la venta final. Y bueno, todo el video hablaba que caos esto, que caos lo otro, que no sé qué, pero en verdad los 90 fueron el caos. Ya les hice un video hace mucho tiempo de cómo era Colombia en los años 90, que si no lo han visto, vayan a verlo. Y si se acuerdan del video, los 90 fueron una década súper complicada. Había una crisis política y económica tremenda que hizo que el gasto público se fuera por las nubes. También hubo una política de apertura económica que hizo que los impuestos arancelarios disminuyeran. Creció el gasto público debido al régimen de transferencias a territorios nacionales, debido al pasivo pensional que se tenía en ese momento y debido a la creación de nuevas instituciones como se había establecido en la nueva Constitución. Y todo eso generó un montón de reformas tributarias. Desde 1990 hasta el 2006 hubo 8 reformas tributarias. Con las reformas el IVA pasó del 12 al 16%. Además, se disminuyeron los pagos de renta para los inversionistas extranjeros porque estábamos en apertura económica. Y para promover el mercado de capitales, los fondos de valores, los fondos de inversiones, los fondos de pensiones y los fondos de cesantías tampoco pagaban renta. En la reforma del año 2000 se hizo permanente el 3 por mil para los movimientos financieros, que antes era 2 por mil y creo que ya vamos como en un 4 por mil. El impuesto de hecho fue declarado como inconstitucional porque estaba destinado a la recuperación de la banca privada, pero pues ahí está. El gobierno de Uribe realmente no fue muy diferente de esa tendencia de aumentar el IVA. En el año 2004 él intentó aumentar el IVA del 16 al 17%, pero no lo logró. Lo que sí logró es que aquellos productos que en ese momento estaban pagando un 10% del IVA pasaran a pagar el 16% también. Además, las pensiones de jubilación, de vejez, de sobrevivientes y de invalidez también empezaron a pagar renta. Los bancos también empezaron a ser los encargados de hacer el cobro de retención en la fuente y gracias a eso se aumentó el recaudo.
Y para este momento el IVA ya era una de las partes más importantes de ingresos del Estado. En 1980 representaba el 19% de los ingresos y para el 2004 ya representaba el 41%. Por eso, con la última gran reforma, la de 2017, lo primero que hicieron fue aumentar el IVA del 16 al 19%. La reforma se creó porque en ese momento, en teoría, ¿no? En ese momento el sector minero energético en Colombia estaba en crisis y pues básicamente nosotros actualmente vivimos del petróleo. Entre otras modificaciones tributarias del gobierno Santos estuvo la creación del impuesto al consumo de telefonía móvil. Se supone que ese 4% que pagamos está destinado a deporte y cultura. Además, con esa reforma se redujo el pago de renta de las sociedades de las empresas supuestamente para aumentar el empleo. Y entonces, como resultado y como conclusión, ¿qué tenemos? El marco jurídico tributario de Colombia, como dicen algunos economistas, es una colcha de retazos. Desde 1986 se han aprobado más de 15 reformas que han aumentado el recaudo tributario, pero han hecho un desorden completo en cuanto a la normatividad. Además, la forma en la que se ha configurado a lo largo de todo este tiempo el cobro de los impuestos ha hecho que las personas con menores ingresos tengan que pagar más que las personas con más ingresos. A eso súmenle la corrupción, la desconfianza en las instituciones, que ha hecho que muchas personas desconfíen del pago de los impuestos. La carga tributaria en Colombia aumentó en más del 50% desde los años 90 y nuestro país es el que tiene los impuestos más altos de América Latina. Aunque ciertamente ha habido economistas, ha habido expertos en el tema detrás de cada reforma, eso no significa éxito en el momento de implementarlas, porque no solamente se trata de economía, sino también se trata de voluntad política. Además, la participación de grupos empresariales dentro de los debates de reforma económica ha hecho que los gobiernos cedan frente a ellos y disminuyan los impuestos que deben pagar. Entonces, ahora con este video de insumo, lean las propuestas de la reforma tributaria. ¿Realmente buscan que todos los colombianos paguemos impuestos equitativamente? ¿O nuevamente hacen que los estratos más bajos paguen más impuestos, mientras que los estratos más altos cuentan con más descuentos y exenciones? ¿Para dónde se supone que va la plata que van a recoger? ¿Para la educación? ¿Para la salud? ¿Para la cultura? Y esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Los Historietos. Y además tenemos TikTok, que vamos a estar, quién sabe haciendo qué, pero vamos a estar por ahí también como Los Historietos. Cuídense mucho, lean mucho y nos vemos en la próxima historia. Chao.